Advertencia: este libro fue escrito en circunstancias difíciles. Los autores no somos escritores, sino militantes. Durante todo el verano de 1968 tuvimos 1000 ocupaciones, todas urgentes. Por otra parte, nuestra ex organización, la Juventud Comunista Revolucionaria, era víctima de la represión. Una docena de militantes iba a parar a la cárcel de la Santé, se multiplicaban los cateos y las vigilancias especiales, que obligaban a cambiar rápidamente de domicilio. No tuvimos, pues, la tranquilidad, el recogimiento ni la documentación propicios a la producción literaria. Pedimos por ello al lector nos perdone si advierte inexactitudes de detalle o incongruencias de estilo. Una parte del texto fue redactada antes del 12 de junio de 1968, fecha del decreto ministerial que ordenaba la disolución de los grupúsculos. Nos pareció molesto poner el prefijo ex cada vez que se trate de una de esas agrupaciones. El lector rectificará por sí mismo. Este libro se dirige a los militantes de Mayo. No es una docta obra de sociología o historia. El estudio científico, exhaustivo, de la Revolución de Mayo está por hacer, y será la obra colectiva de los millares de militantes que, en sus sectores respectivos, realizan hoy el inventario de las luchas sociales. Hemos querido hacer entrega a los militantes de Mayo de informaciones y análisis que podrían abrirles perspectivas y estimular los debates. Finalmente, el texto es a veces polémico. La polémica es una forma inevitable y fecunda de la lucha ideológica en el seno del movimiento obrero. Es el arma favorita del marxismo revolucionario. Pero debe ser leal y constructiva. Aun cuando sea violenta, nuestra polémica guarda mesura. Jamás nos hundimos en la calumnia ni la venganza. A aquellos con quienes nos medimos en la Lysol les tendemos de todos modos una mano fraterna. Era solo el comienzo, prosigamos el combate. El movimiento estudiantil en la crisis que pueden hacer los grupúsculos. Sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento, no es la caldera y el pistón, sino el vapor. En los momentos más críticos, el arte de una dirección revolucionaria consiste, en sus 9/10 partes, en saber captar la voz de las masas. Aunque sea necesario ver más ampliamente. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, ed. Tilcara, Buenos Aires, 1962, tomo I, p. 15. Introducción. Una nueva generación de militantes revolucionarios. Un espectro vuelve a cernirse sobre el mundo capitalista. El de los grupúsculos. En los Estados Unidos, en el Japón, en Europa Occidental, hace unos 10 años que nacen nuevas vanguardias jóvenes, cuya acción contrasta violentamente con la unción de los partidos obreros tradicionales, partidos ya establecidos, convertidos en instituciones respetables y respetadas, que se pliegan a los ritmos parlamentarios de la democracia burguesa. En cambio, los grupúsculos no tienen rótulo bien conocido. Nacidos de la socialdemocracia o de los partidos estalinianos, todavía forman parte del mundo ignorado que la prensa descubre al azar de las manifestaciones al mismo tiempo que descifra sus siglas. La nueva generación de militantes revolucionarios llega a la política en el contexto particular de una doble crisis. Por una parte, el capitalismo occidental, después de haber dado la impresión superficial de que resolvía sus problemas, entra en una fase crítica. Por otra parte, el movimiento obrero internacional, dividido en tendencias, desgarrado por querellas, ya no es el polo único y seguro del que todo militante espera la salvación. Hoy, en el enredo de teorías y programas, cada quien debe realizar el esfuerzo de ubicarse. El capitalismo caído en su propia trampa con la Guerra Fría, la carrera armamentista estimuló un proceso de innovación tecnológica permanente. No cabía permitirse el lujo de guardar patentes en reserva con peligro de retrasarse en una competencia vital. La innovación, aplicada primeramente al campo de lo militar, no tardó en extenderse a la producción industrial. Sus dobles consecuencias fueron abrir mercados en el sector de los bienes de producción y aumentar a gran velocidad la capacidad de producción de los países capitalistas adelantados. Esta evolución no podía nutrirse continuamente de sí misma.
La guerra colonial, que fuera una salida para la economía, no tardó en convertirse en peligro político cuando a Corea reemplazó Vietnam. La burguesía necesitaba, pues, abrirse nuevos mercados, de donde una competencia exacerbada entre los países capitalistas. La guerra interimperialista, medio tradicional de reajustar el reparto del mercado mundial según la relación de fuerzas del momento, era un suicidio que dejaría el campo libre a la URSS y a China. Actualmente, las sociedades capitalistas que han tejido durante 20 años la red de sus propias contradicciones entran en una honda crisis. La juventud vive esta crisis en la doble forma de la crisis de los valores burgueses y de la crisis de las estructuras capitalistas de formación profesional. La crisis de los valores explica esa crisis de los valores y las ideologías burguesas. Si bien es verdad que son siempre las iniciativas abortadas del proletariado, como fuerza creadora, las que han permitido a la burguesía renovarse en temas y doctrinas, pensemos en todo lo que deben los teóricos del neocapitalismo a las experiencias recuperadas de 1936 y 1945, el estancamiento del proletariado como clase tiene por corolario el inmovilismo intelectual de la burguesía. En la época del gran capitalismo industrial y de la apertura de las barreras aduanales, la burguesía busca todavía su autojustificación ideológica en un repertorio de valores anacrónicos heredados de I-789, espectacular y cotidianamente desmentidos por la práctica burguesa efectiva. La nación, la familia y el ciudadano no suelen ser para la juventud más que lugares comunes literarios, ya manidos. Incapaz de dar la menor prueba de su vocación histórica, puesto que su papel debería haber terminado hace tiempo, la burguesía se expone a un vasto rechazo multiforme de su estilo de vida, fundado en el consumo privado. Es el rechazo del porvenir que promete la sociedad burguesa y de esa misma sociedad que promete tal porvenir. Este rechazo, que no logra hallar su formulación política en una teoría y una práctica revolucionarias, es la fuente de un florecimiento de grupos y sectas que rechazan confusamente el orden burgués. En su forma más tosca, se manifiesta en el empleo de las drogas, la rebeldía capilar o indumentaria, la conducta asocial. Puede llegar hasta constituir subculturas o microsociedades fuertemente ritualizadas. En una forma más elaborada alimenta los diversos movimientos no violentos, antiatómicos, hasta los beatniks y los hippies. Generalmente, ese rechazo se traduce en simpatía respecto de las víctimas rebeldes o consentidoras de la opresión capitalista y a veces, en solidaridad con las fuerzas que la combaten. En estos últimos tiempos, algunos militantes se han esforzado, a costa de fracasos y de experiencias repetidas, en encauzar ese rechazo hacia el compromiso revolucionario. Sería erróneo reducir la politización de la juventud a una toma de conciencia intelectual. En el siglo pasado, a la división de la sociedad en clases correspondía dentro de la juventud la separación casi estanca entre los jóvenes trabajadores y los jóvenes mandarines, herederos destinados a formar los cuadros administrativos y militares de la sociedad burguesa. Hoy ya no es tan marcada esta separación, y la capa, numéricamente acrecentada, de los estudiantes ocupa un lugar estratégico. En efecto, no basta vivir a través de una conciencia filosófica desdichada la crisis de los valores burgueses para unirse a la lucha histórica del proletariado. El caso de burgueses tránsfugas de su clase, pasados por la punta de su pluma a la causa revolucionaria, alimenta las antologías literarias. Para que estratos enteros de la juventud, fracciones importantes del medio estudiantil, tuvieran acceso a la acción política, fue necesario que la sensación de vago malestar producida por la crisis de los valores burgueses quedase apuntalada y concretizada por las dificultades de la formación profesional. La crisis de las estructuras de formación, el rápido crecimiento de las fuerzas productoras en los países capitalistas avanzados inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial trastornó las necesidades capitalistas de mano de obra. De un modo general, era necesario que ese elemento particular de las fuerzas productoras que es la tuerza del trabajo humano correspondiera al nivel alcanzado por el aspecto material de las fuerzas productoras. Eso significa formar cada vez más trabajadores calificados y altamente calificados, o sea, garantizar una elevación global media de la especialización.
Satisfacer esas nuevas necesidades implicaba transformar radicalmente el sistema capitalista de formación, dejado por la incuria de la burguesía liberal en un estado de vetustez que la paraliza. La filosofía política de la burguesía liberal bajo la Tercera y la Cuarta República se resumía en la célebre frase de «Después de mí, el diluvio». Representando un grupo cualquiera de presión temporalmente hegemónico por la magia de las combinaciones electorales, y nada seguros de aguantar una nueva legislatura, los políticos del parlamentarismo floreciente estaban poco dispuestos a echarse a cuestas el ajetreo de las grandes tareas, y se las dejaban a quienes vinieran después. Nacido de la crisis argelina, el Estado fuerte gaullista hubo de romper con las costumbres de un parlamentarismo inoperante. Apartándose de la burguesía colonial, que declinaba, confirmó las prioridades de una burguesía industrial orientada hacia la competencia intercapitalista. La prueba del Mercomún precipitó las consecuencias de la elección. En particular parecía de primera necesidad la reforma universitaria. Había que reexaminarlo todo. Programas académicos y anticuados, pedagogía autoritaria y demente. Pero la tarea presentaba sus dificultades. Por una parte, implicaba grandes inversiones. Como en el momento de pagar la burguesía no obra ya como clase, como en el momento de las cuentas cada burgués le echa la carga al competidor, la burguesía arguye y regatea sobre los gastos. Había por otra parte un peligro político. La elevación del nivel de especialización, o sea del nivel de estudios, puede proporcionar a los trabajadores los medios de ver con mayor claridad en la organización de la producción y de advertir el lugar que en ella ocupan. La distinción entre dirigentes, los que pueden decidir, y trabajadores parece ser cada vez de índole menos técnica, más social. Por estas razones económicas y políticas, la reforma de Fochet es manifestación de una racionalidad bastarda. Improvisada pragmáticamente, aplicada a medias, era obligado que los estudiantes echaran de ver sus consecuencias. La especialización estricta les es impuesta por una burguesía que se cuida de hacer la universidad rentable. La especialización es una formación de poco precio. La mano de obra así formada se mantiene al nivel de técnico. Reducida a una actividad parcelaria, a un campo de conocimientos restringido, incapaz de enjuiciar la organización económica. Tanto peor si el Plan Guy-1 o el Plan Fochet preparan un sombrío porvenir a los estudiantes, privados de una formación polivalente y de los conocimientos generales indispensables para la actualización de conocimientos exigida por la rápida evolución de las técnicas de producción. Futuros cuadros, tal vez, futuros desempleados con toda seguridad, así lo ven los estudiantes. Además de especializados, los estudiantes son seleccionados. Esta selección se efectúa casi siempre en función de los intereses a breve plazo de la economía, tal como los evalúan los patronos que cada vez tienen más puestos en los jurados de examen. En otros casos, la selección apunta a conservar las prerrogativas de corporaciones y capillas malthusianas. Los arquitectos, con su colegio, son el ejemplo tipo, en detrimento de las necesidades reales. Además, los criterios para la selección son poco serios. Los exámenes, los programas la hacen arbitraria, por el fracaso que favorece a los elementos procedentes de la burguesía, mejor preparados por su medio cultural para esa clase de prueba. El rechazo ideológico de la civilización capitalista, todavía difuso y confuso, puede revelarse así. Uno equivalente italiano del Plan Fochet. Mismo y reforzarse mediante el rechazo de la universidad burguesa. Este rechazo abarca aquello para lo cual prepara la universidad y el modo de preparación. La lucha contra la universidad burguesa es la forma específica que toma el rechazo de la sociedad burguesa por parte de los estudiantes. Orientada contra la universidad clasista, esta lucha es inmediatamente política. Las consignas que la expresan suelen ser maximalistas, o sea que buscan y exigen una universidad y un estatuto estudiantil que no pueden lograrse sino por la transformación radical de la sociedad en su conjunto, presuponen la revolución. Por eso, las luchas estudiantiles parecen entrar en la utopía, sin aportar la contribución ni los elementos constructivos esperados de ellas.